Saludos amigos de su segmento Zoom Quique a través de esta nueva plataforma, este nuevo hogar Voz Ciudadana, plataforma hermana de Somos Pueblo Media, Somos Pueblo TV. Así que antes que nada en esta ocasión son los primeros programas que sacamos a través de esta plataforma. Invitarlos a todos ustedes a suscribirse, a darle me gusta, activar la campanita para que cada vez que haya nuevos videos en este nuevo hogar digital que tenemos, pues usted se entere y pueda disfrutar de estos contenidos. Hay un tema prácticamente obligatorio que hemos elegido esta semana que tiene que ver con lo que sucede cuando una persona desaparece. Una persona se ausenta y no es con el propósito de generar para nada morbo con la desaparición de una joven extranjera que estaba de vacaciones en la República Dominicana. No vamos a hablar de los detalles concretos del caso, no vamos a presumir de nuestras dotes holmianas, ¿verdad? De Sherlock Holmes, invocando el personaje de Arthur Conan Doyle, ¿verdad? Tan famoso. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio jurídico, dialógico, y he sido complacido por la persona que elegí para sostener este diálogo, mi buen amigo y mejor abogado, Cristóbal Pérez Siragusa, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Edward, por nueva vez invitarme a tu programa. Aquí estamos prestos a colaborar con este aporte y vamos a dialogar. Cristóbal, mira, vamos a hablar hipotéticamente, vamos a suponer que realmente, y tenemos que presumirle al hombre mejor informado del país, al presidente de la República, que todos los desaparecidos son buscados con el mismo ahínco y la misma intensidad. No estoy citando textualmente, pero ese es el meollo del mensaje, ¿verdad? No importa que sean extranjeros o nacionales, el que se pierde con la misma intensidad es buscado por el Estado, ¿verdad? Que si vamos a suponer que eso es cierto, y sea usted el jurado si eso es cierto o no. No estoy ni para validar la palabra del jefe del Estado, pero tampoco para intentar desmentirlo. Pero pasando por alto eso, digamos, en un caso hipotético que se parezca a ese que ha generado tanto interés en la opinión pública, digamos, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las bifurcaciones que puede tomar la historia a partir de lo ocurrido? Por ejemplo, hasta ahora la persona no ha aparecido ni viva ni muerta. Vamos a ver, hay tres posibilidades: que aparezca viva, que aparezca un cuerpo o que no aparezca. Entonces vamos a explorar qué pasa para que la gente entienda que los abogados tenemos soluciones legales para todas las hipótesis, ¿verdad? Correcto. O temas de conversación de sobremesa. De sobremesa. Por ejemplo, la persona aparece viva. Se acabó el tema. Depende. Si aparece viva, ojalá que sí. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Tú te perdiste voluntaria o accidentalmente? Fuiste sustraída contra tu voluntad. Contra tu voluntad. Entonces, si fue sustraída en contra de su voluntad, ¿qué tenemos? Un secuestro. Un secuestro. Una infracción gravísima, penado con reclusión mayor de 30 años, ¿no? Y que dependiendo de las condiciones en que se haya cometido el crimen, pues también hay circunstancias agravantes, si hay concierto de voluntades, si si hay violencia, si hay una serie de situaciones que se dan alrededor de un crimen como ese. Ok, entonces, pero en todos esos escenarios... También está el caso de que no estaba muerto, pero andaba de parranda. Sí, eso es un caso feliz. O sea, eso es un caso feliz. La persona hace uso de su libertad de tránsito, de su derecho a la privacidad. Y apareció al tercer día según las escrituras. Ay, qué impío, qué irreverente.
Bueno, pero no estaba muerto, andaba de parranda. Andaba de parranda. Es una posibilidad. Es un escenario. Es un escenario. Cualquiera de ellos más feliz que los otros. Claro. Otros. Entonces, escenario. Segundo escenario. Apareció muerto. Aparece un cuerpo. Un cuerpo. Entonces, si aparece un cuerpo sin vida, entonces hay que identificarlo. Además de qué? Hay que identificar el cuerpo y después ver en qué condiciones falleció. Entonces, y eso se determina para el público en un examen forense que se conoce con el nombre de autopsia, en este caso necropsia. Que con el propósito de determinar si la muerte fue natural o no fue natural. Exactamente. Y si, en todo caso, la circunstancia en la que ocurrió y si participó o no una persona o personas. Ok. Supongamos, entonces, a consecuencia de que aparezca un cuerpo, Ajá. se podría determinar si la muerte fue natural, accidental o intencional o criminal, ¿verdad? Exacto. Entonces podríamos tener. Y dentro del accidental tú puedes tener la que sea simplemente inintencional, creo que es accidental. Vamos a ver, por ejemplo, tú podrías tener ahí un accidente, la persona, uno presume un ahogamiento, ¿verdad? Porque lo último que se supo fue que se introdujo en el mar en unas condiciones donde evidentemente de aparente ebriedad, una bandera roja pues debidamente colocada, todo el mundo avisado de que la playa no está cerrada para los bañistas, unos avisos de que no se puede la persona bañar a esa hora. Y al final del día son adultos, no son niños. Todo el mundo sabe que hay riesgos permitidos. Uh-huh. O sea, no hay que exacerbarse en el cuidado, claro, como si se tratara de imberbes. O sea, son personas con mayores de edad. Que tienen... ¿Sabes que me llamó mucho la atención en un viaje que hice recientemente a una ciudad que me has dicho que te gusta mucho? Correcto. Que es Filadelfia. Y vi un aviso. Tiene un motivo muy especial porque, vamos a decir, mi hija, la mayor de mis hijas dice que esa es la ciudad donde nació por segunda vez porque le hicieron un procedimiento de corazón. Wow. Y Filadelfia tiene para mí, para mi hija en particular, una razón muy particular. Pero yo andaba en entrenamiento. Sí, ahí te vi. En entrenamiento legal. Entonces, ahí en un bar en el hotel donde yo me alojaba había un cartel uh-huh. que decía claramente que si el bartender uh-huh. determinaba que yo estaba ya totalmente borracho, uh-huh. Totalmente embriagado, él tenía la facultad de negarse a continuar despachándote. Y que la ley lo mandaba a negarse. Pero correcto. Él era el juez de esa situación. O sea, el que determinaba si yo estaba sobrio o no. Si yo aguantaba otro trago o no. El bartender. Entonces yo posteé en las redes que eso era una facultad exacerbada de esos poderes. Que ¿cómo era posible que un hombre tuviera semejante poder? Porque no es que uno sea un beodo, pero de vez en cuando uno pues tiene un momento de celebración. Bueno, si hubiera estado en el Cibao, ese bartender tiene problemas. Tiene problemas ese bartender. Pero mira, entonces, volviendo a ese tema, uh-huh. O sea, una persona en el uso de su facultad en un hotel, uh-huh. No sé si era todo incluido, si no era todo incluido, pero como es hipotético, digamos, yo sé que hay gente que va a los hoteles a matarse todas las ganas, a entregarse a todos los excesos, sí. Incluidos los de Baco. Entonces, la pregunta es, la prudencia, los límites de la prudencia y el buen servicio, ¿hasta dónde yo le puedo servir alcohol a una persona que luce intoxicada? La ley nacional que yo conozca, no sé si tú conoces alguna disposición, no dice nada, pero allí donde el Estado... Si tú te vas si te vas a los principios generales del derecho, habría que ver en tema de responsabilidad civil. Si un buen padre de familia... Las obligaciones del pater familia, hasta qué punto se pudiera eso y en ese caso en particular, analizándolo tú y yo como técnicos a secas,
a secas porque no han servido un trago aquí. Estamos haciendo un análisis científico de ese caso que lo estamos tomando como referencia. Perfectamente, si se da la situación de reclamar, hay mucha tela por donde cortar. Pero yo digo no estoy dando idea, pero no, pero que yo digo del punto de vista de responsabilidad civil, que hay casos, por ejemplo, que pretenden que tratar a un hotel donde se alojan adultos con fines lúdicos con la misma responsabilidad de una guardería. Correcto. Entonces, o de un centro de salud o una sala de cuidados intensivos. O sea, el control de la vida habrá que ver de un huésped que tiene un resort no tiene nada que ver con la responsabilidad que tiene de la conducta de los niños en un cuido. Ahora yo te pregunto, ¿qué dirá el contrato de hospedaje? Eso habría que verlo. Habría que verlo, pero ahí nos estamos digregando un poco. Vamos a pensar. Nos quedamos en la segunda posibilidad. Que aparece un cuerpo. Hay que practicar una autopsia o necropsia dependiendo del escenario en que se encuentre y determinar si la muerte fue natural, accidental o si hubo un crimen. Entonces, si hubo una acción humana, hay que ver si esa acción fue dolosa o inintencional. O fue simplemente culposa. O preterintencional. Exacto. Entonces, en ese caso nosotros tenemos, si eso fue la causa eficiente de la muerte, si esa agresión, esa violencia sería la causa de la muerte, habría que ver si estamos en presencia de un homicidio voluntario, 295 del Código Penal, pena de 3 a 20 años de reclusión mayor. Si tenemos un homicidio culposo o un homicidio inintencional. Pero también o preterintencional. La autopsia o necropsia pudiera, dependiendo de la que se practique, pudiera también arrojar algo que no, en ese caso, dependiendo de las condiciones del cuerpo, si hay evidencia de otras infracciones que precedieron la muerte. Sí, porque normalmente, o sea, y eso que tú dices es muy importante, porque no en ese caso, no estamos hablando de un caso en específico, sino de por ejemplo, una persona que desaparece y usted no sabe qué le pasó, si aparece un cuerpo, usted tiene que ver si los signos de violencia física o sexual que pueda presentar el cuerpo. Entonces, esas son situaciones que podrían, eventualmente, cuando aquí se apruebe un nuevo código penal que prevea cúmulo de penas, entonces podría dar lugar a que tenga más relevancia aún correctamente la determinación de esos hechos. Entonces, escenario número 2, apareció un cuerpo. Entonces, variantes. El forense, el perito forense, en este caso un médico, un patólogo forense, antiguamente el médico legista, realiza un examen científico para determinar la causa de la muerte y dependiendo de lo que determina, entonces... Y recolecta las evidencias que pudieran arrojar otras informaciones. Por ejemplo, ya hoy en día con la tecnología, con las pruebas de ADN y demás, en países desarrollados se utilizan bastante, que quizás pudieran vincular a una persona, a un responsable con la comisión de esos hechos. Entonces, a partir de ahí, si la muerte es natural también, o es accidental, probablemente no habrá una acción ulterior, sino simplemente el sepelio. No, y pues si lo vamos a explicarlo un poco más llano, vamos a imaginarnos el caso del ahogamiento. Tú tienes la asfixia por ahogamiento per se, que la persona por haber recibido líquido en los pulmones y estar debajo del agua, deja de respirar y se ahoga. Pero puede el patólogo determinar que hubo, por ejemplo, una asfixia mecánica. Sí. Es decir, que manos humanas produjeron la asfixia
y luego la persona aparece en el agua como si se hubiese ahogado. Y no es lo mismo en la autopsia, por ejemplo, si la persona se ha ahogado, entró libremente líquido a sus pulmones, porque durante el proceso de la respiración, el movimiento reflejo de la respiración, Correcto. se aspira agua, a que una persona sea estrangulada, deje de recibir el suficiente oxígeno y ya muerta, entonces la respiración deja de respirar y por lo tanto los pulmones no van a estar inundados de agua. La evidencia es diferente. Es diferente. El comportamiento. Entonces, tenemos entonces el otro escenario, que es el más enigmático de todos. Primer escenario, apareció, felizmente. Segundo escenario, apareció un cuerpo y examinamos tres posibilidades. Tercer escenario, no aparece un cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que las soluciones legales no son las mismas si es dominicano o no es dominicano. O sea, así como... Y no es un tema de discriminación por nacionalidad, simplemente es un tema jurídico. Entonces, el tema jurídico tiene que ver con las leyes sobre el derecho internacional privado. Tú sabes que es una rama del derecho, y lo digo para ustedes, no para ti, lo digo para la audiencia, no para ti, que se dedica a estudiar las soluciones jurídicas aplicables a diferentes aspectos de la vida privada de los individuos cuando se suscitan hechos o actos jurídicos que involucran individuos que tienen diferentes nacionalidades. Correcto. O que tienen operaciones o domicilios en diferentes países. Distinto al lugar donde se genera quizá la contingencia, conflicto o situación jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, a pesar de que se trata de una rama del derecho y que tenemos criterios que gobiernan eso, nosotros, esclavos del positivismo jurídico, en nuestro Congreso, siempre tan laborioso y sensato, pasó una ley que es la ley 544-14, que es una ley, asómbrense, de derecho internacional privado. O sea, toda una rama del derecho ha sido pretendidamente positivizada en una ley del año 2014 que se refiere a diferentes aspectos de la vida privada de los individuos cuando realizan actuaciones fuera de la jurisdicción donde tienen su residencia, porque abandona el tema del domicilio. El domicilio, se limita a la residencia. Entonces aquí tenemos varios temas. Por ejemplo, si aparece muerta la persona, entonces a diferencia de lo que ocurría en el Código Civil, donde se manda que la sucesión es de la competencia del lugar donde se abre la sucesión y la sucesión se abre por la muerte del decuyus. Y en el lugar de la muerte. En el lugar de la muerte, pues tú tienes que el artículo, si mal no recuerdo, el 16 de la ley 544-14 le atribuye competencia al lugar del último domicilio de la persona. Entonces, las sucesiones, cuando el causante haya tenido su último domicilio en territorio dominicano, posea bienes inmuebles de la República Dominicana, es de la competencia dominicana. Pero si es una persona que se encuentra de tránsito, entonces se rigen las sucesiones por la ley de su lugar de origen, a menos que tenga algún activo en la República Dominicana. Pero eso en el caso de los inmuebles. En el caso de los inmuebles. Ahora, ¿qué nos ocupa? Si la persona no aparece, no podemos presumir que está muerta. Y esto es muy importante porque pasó algo con la explosión de San Cristóbal en el centro de la ciudad, que no apareció un conjunto de personas que se presumía que estaban ahí en el momento de la explosión, no aparecieron vivos, pero tampoco se pudieron identificar cuerpos que se le pudiera atribuir la identidad, o sea, que esas eran las personas. Entonces, eso eran legalmente ausentes. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que pasar una ley por el Congreso Nacional estableciendo cuáles eran esas personas y declarándola legalmente fallecida. Porque si no, aplicaba el derecho común. Que es la ausencia. En función de lo que establece el Código Civil para lo que son los ausentes, que hay que definir y explicar qué es un ausente. Y son aquellas personas que abandonan su domicilio para los fines de los terceros de la ley y desaparecen, pero no se puede establecer de manera fehaciente si esa persona ha fallecido o si está viva. Pero un ciudadano que tiene una vida
jurídica, tiene activos, tiene un trabajo, tiene familia. Y pasivo también. Y pasivo, por supuesto, desaparece. Entonces, la ley tiene que regular qué pasa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. El ciudadano Juan de los Palotes salió un día a trabajar, llevó los hijos a la escuela, la esposa se fue al trabajo y a las 7 de la noche el hombre no regresó. Y después de haberlo reportado a las autoridades, lo buscan en los hospitales, lo buscan en la funeraria, lo buscan en el INASIF, pasa un mes, pasa otro y el hombre no aparece. Sí, yo recuerdo como hoy, esa fue de las primeras materias de derecho que yo vi. Uh-huh. Recuerdo que eso fue en el año 94. Eso fue eso fue como en agosto del 94, septiembre, diciembre del 94, por ahí. Eso fue ayer. Profesor Víctor José Castellanos, un gran jurista. Correcto. Entonces, yo recuerdo que se requería para poder demandar la declaratoria de ausencia, que la persona se tuvieran 4 años sin noticia de ella. Yo creo que en Santiago tuvimos un caso... 4 años a partir de la desaparición. De la desaparición. De la desaparición, que hay que documentarla. En Santiago hubo un caso famoso cuando yo era un adolescente de un profesional de la ingeniería, de una familia muy ilustre, Uh-huh. que aparentemente él practicaba el montañismo y se extravió y nunca más se ha vuelto a saber de él. Caso bastante triste porque es una familia que tuvo que vivir no voy a mencionar el nombre. No, claro. Pero una familia, y recuerdo que esa familia se plantó y sacó para adelante los hijos, toditos fueron a la universidad y fueron gente. Yo no he perdido el rastro porque ya yo no vivo en el corazón del Cibao, pero recuerdo que eran gente muy, muy, muy respetable. Código Civil Dominicano, del artículo 102 y siguiente, creo que hasta el 139, tiene todo un tinglado de estipulaciones para regular ese procedimiento que tiene que ver con la declaratoria de ausencia. Mucha gente dirá, ¿y para qué? ¿Qué le importa? Entonces vamos a ver. Vamos por partes. Mira, hay implicaciones en el matrimonio de la persona. Se puede casar, o sea, ¿cómo se divorcia el que está casado con el ausente? No, pero es un divorcio. ¿Cómo vende una casa? ¿Cómo vende los activos? ¿Cómo vende los activos? ¿Cómo saca dinero de la cuenta? Exacto. ¿Quién administra los bienes? ¿Cómo se dispone de...? Pero por ejemplo, se fue, no aparece el padre, ¿verdad? O la madre. Entonces, ¿quién cuida de los hijos? Correcto. ¿Quién se ocupa de ellos? Pero además... Hay un hijo que tiene menor de edad que estamos en mayo y en junio va para un campamento que está pago. O va a un viaje de salud, pero resulta que migración exige que tiene que tener firmado por los dos padres para que el muchacho pueda salir. Pero el hombre está ausente o la madre está ausente. ¿Qué iremos a hacer en un caso como ese? Visite la oficina del doctor Eduardo Vera. Bueno, valga el comercial. Pero mira, también está el tema de si la persona debía o no debía. Si él dejó un poder, si él dejó un apoderado. Por eso se estilaba mucho los poderes. Si dejó testamento. También si dejó un testamento. Entonces, si hay herederos o no, o presuntos herederos, porque todavía no son herederos. Todo el mundo tiene un heredero, porque el Estado, en el último caso... Ese es el heredero natural. Sí, bueno, un heredero irregular, pero en última instancia... La ley lo establece como heredero en caso que no hayan personas que lo puedan suceder. Así es. Y en cualquier escenario están los impuestos. También. O sea que hereda como quiera. Pero en todo caso, lo importante es que no es posible sustraerse a esa realidad. No. O sea, hay que ocuparse, pero la ley dominicana, yo lo he dicho muchísimas veces, no recuerdo un programa que no haya tenido que apelar a ya un enlatado en mí, es un lugar común. Tenemos un código civil, el Código Civil francés de 1804, y ahí está previsto un procedimiento muy prudente, porque la ley no quiere que simplemente porque una persona decidió desaparecer,
se festinen sus bienes y que luego llegue y diga, pero ya yo no tengo nada, ¿verdad? O sea que hay que ser prudente. No, dice tú, históricamente se ven casos en otras latitudes, aquí gracias a Dios no ha pasado, o por lo menos no se sabe, de personas que aparecen 20, 25 años después que lo tenían en cautiverio, un familiar, y ese es un caso de un ausente. O una persona que simplemente decidió, me harté de todo, me harté hasta de quiero volver a empezar en otro lugar. Volví un monje y me fui. Sí, fui a un monasterio libremente, nadie me retuvo contra mi voluntad. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Bueno, lo primero es la facultad que tienen los interesados en que se declare la ausencia de su pariente, ¿verdad? O sea, tiene que haber, la ley requiere que hayan transcurrido 4 años de las últimas noticias que se tuvieron del individuo para legitimar a la persona para que apodere un tribunal a fin de declarar la ausencia. Esto es un procedimiento de carácter civil. Lo pueden pedir los presuntos herederos, porque no son herederos tal, pero la persona no ha fallecido. Lo puede pedir el cónyuge o la cónyuge y debe de primero demandar la declaratoria de ausencia. 4 años después, como tú bien dices, de las últimas noticias. Y dentro de ese proceso tiene que dársele parte al Ministerio Público. Claro. Para que opine, participe. De hecho, hay una medida de instrucción que se llama muy interesante. La información. O sea, de manera controvertida, el Ministerio Público debe de generar un informe, se llama información. Se ordena por una sentencia. Se ordena por una sentencia de instrucción. Se ordena una medida de instrucción por una sentencia. Donde el Ministerio Público debe investigar tanto en el domicilio como en la residencia del presunto ausente. Mira cómo que dice el artículo 116. Dice, para hacer constar la ausencia, el tribunal, después de examinar todos los documentos presentados, dispondrá que se haga una información contradictoria con el fiscal del distrito a que el domicilio pertenezca y en el de la residencia si son fuesen distintos. Entonces. Pero luego que se da que se ordena la información contradictoria, se falla la información contradictoria y se emite el informe, tiene que esperar 1 año. Entonces, fíjense bien, usted, pasado 4 años, tiene que haber pasado 4 años para que sea admisible la demanda en declaratoria de ausencia. Pero dentro del procedimiento de ausencia, usted no lo prueba por todos los medios libremente, sino que usted tiene que hay una medida de instrucción que no puede faltar, que es la información contradictoria con el fiscal. Debe de ser ordenada por el tribunal, el Ministerio Público debe cumplirla y una vez cumplida tiene que esperarse 1 año. Para poder emitir el fallo. El fallo que declara a la persona ausente. Entonces tenemos 4 años más 1 año. Más el tiempo de la mora judicial. Más el tiempo que debe de transcurrir entre el momento que se tramita el expediente y se ordena la medida y se celebra la medida. Puede ser 6 años perfectamente. Y eso es para garantizar o darle la oportunidad al ausente de que si aparece, entonces pueda tomar control de nuevo, retomar el control de sus activos, que también tiene todo un mecanismo en cuanto a quienes administran esos bienes. Pero primero hay que declarar al ausente. Pero esas personas que están llamadas a recoger legados o a recoger la herencia, si fuera el caso, si se apareciera muerto el ausente, ellos tienen derecho a entrar provisionalmente en posesión. Pero la ley es muy poco amigable con ellos. Porque establece que es bajo un régimen parecido al depósito. Correcto. Y eso, y es una administración, no una disposición. O sea, es sobre la renta. Por ejemplo, tú vas a entrar en posesión de los inmuebles. Posesión provisional. Posesión provisional. Y es un procedimiento aparte de la declaratoria de ausencia. Claro. Y hay que prestar una fianza. O sea, que debe ser suficiente o equivalente al valor del patrimonio. Me explico. O sea, no es que la persona va a entrar en posesión de los bienes de manera gratuita, sino que lo va a recibir como si fuera un depósito, y el depósito implica un deber de conservación. Ahorita las responsabilidades civiles y penales de los administradores. Y de restitución. Que tiene también, en cuanto a las rentas, todo una matemática por el tiempo de la ausencia. Antes de los 15 años,
tú tienes que restituirle al ausente si regresa una Sí, quinta parte. ese es el 120 del Código Una Civil. quinta parte. Si regresa después de los pasados los 15 años, pero antes de los 30, tiene que restituirle una décima parte. De las rentas. De las rentas. O sea, tiene que restituir en todo caso el 100% del capital y de los bienes. Más de la renta, entonces, se hace una distinción. Los gastos, se deducen los gastos, pero de las rentas percibidas tiene que hacer una devolución de una quinta parte si regresa antes de los 15 años del haber sido declarado ausente. Y después de los 15. Y después de los 15 hasta los 29 años y 11 meses y 29 días, sí, tiene que una décima parte de las rentas. Y después de los 30 años, entonces hay que devolver solo el capital y solo los bienes, el capital. pero no las rentas. Pero no las rentas quedan en manos de aquellas personas que tuvieron la posesión provisional de los bienes. Ok. Y por ejemplo, recordemos qué pasa con el matrimonio. Esto un poquito, si se quiere... se le dan opciones a los cónyuges. se le dan... O sea, el que está casado con un ausente, recuerden lo que pasa, el sabio dicho... Vengo ahora. Del que tiene... No, el que tiene una finca de Tayota en Asua y una mujer en Nueva York, no tienen nada. Entonces, respetando la lógica fuerte que tienen esas sentencias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el cónyuge no puede estar sometido a esa cuestión. Además de que no... muchos abogados dirán, pero es más fácil un bendito divorcio. ¿Y cómo lo haces? Bueno, yo lo voy a notificar por domicilio desconocido, que tampoco es descabellado hacerlo. Pero el ausente puede regresar y pedir la nulidad. Entonces, mira qué pasa. Dice aquí, 139, el cónyuge ausente si no se hace conforme al procedimiento de ausencia, puede perfectamente pedir la nulidad de ese divorcio que se hizo por domicilio desconocido, porque el Código Civil prevé un proceso como tal la declaratoria. Esa es una posibilidad. Pero mira aquí qué dice. 139. El cónyuge ausente no podrá impugnar el nuevo matrimonio contraído por el cónyuge presente sin que sus apoderados presenten la prueba de su existencia. 140. Si el cónyuge ausente no hubiese dejado parientes aptos para sucederle, podrá el otro cónyuge solicitar la posesión provisional de sus bienes. Correcto. Y este sin fianza. Este no tiene que prestar fianza. No, porque en ese caso se presume la comunidad legal de bienes. Pero no hizo distinción entre los regímenes matrimoniales. No. Aquí no dijo, el cónyuge no ausente que está casado en comunidad, no hizo distinción entre el que está casado por separación de bienes o bajo los gananciales o bajo la dote, ¿verdad? Que también es otra posibilidad. El régimen total. Entonces, yo pienso que ahí todo esto está involucrado entre las opciones y más que opciones, deberes que no tienen. Ausente, no vale la pena. Y estas son de las cuestiones que, fíjate bien, que para que esas posesiones provisionales y esos legados que provisionalmente se hayan entregado a partir de una declaratoria de ausencia se entreguen ya con carácter definitivo a los potenciales herederos y legatarios, tiene que consolidarse la situación de ausencia ya con una presunción definitiva de ausencia, que sería a partir de que ocurra uno de los siguientes dos eventos. Primer evento, que hayan transcurrido 30 años desde la última noticia del ausente. Correcto. O sea, 30 años. La expectativa de vida del dominicano, la última vez que yo revisé eran 74 y 76. En los hombres. 74 los hombres y 76 las mujeres. 2 años más viven las mujeres que los hombres. Y si uno la busca con un poquito menores, tiene la expectativa uno de que sean ellas las que le entierren a uno, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Pero también está que hayan transcurrido 100 años desde el nacimiento del ausente hasta la fecha. O sea que, como dicen, bueno, como es muy raro que una persona viva 100 años o más, cuando cumpliría 100 años de edad el ausente, entonces en ese momento se entregan ya. Vamos a poner el siguiente escenario. Pensando en el caso de la jovencita que
presumiblemente desapareció. O de una dominicana, O de una que si le hubiese pase lo sido- mismo. Si hubiese sido dominicana. Y hubiese dejado dinero o hijos o un esposo. Activos. Y un esposo e hijos. Sí, sí, activos que No valgan apareció, la pena. no apareció el cuerpo. La Ni persona... apareció la persona viva. El mismo caso. No, pero vamos a poner el ejemplo de que no aparezca. No aparece. No aparece ni No viva aparece ni muerta. viva ni muerta. El escenario actual. Entonces, esa jovencita del ejemplo, 20 años, tendríamos que esperar una de dos cosas. O 30 años de la última noticia. Va a ser lo mismo que pasó en San Cristóbal. Exactamente. Que como fue un tema de calamidad pública y hubo mucha presión social, entonces pasaron No, una y las ley. condiciones en las que del suceso que ocurrió hacen presumir que una persona en esas condiciones que hubiese estado en ese lugar no hubiese sobrevivido. Por ejemplo, una persona que las últimas noticias de él se tuvieron hace 29 años, pero que en ese momento él tenía, digamos, 72 años. Él va a cumplir 100 años, cumpliría 100 años antes de transcurrir los 30 años. Correcto. Entonces, en ese caso, por la edad, con el acta de nacimiento de él y la última noticia, usted calcula que los 100 años serían antes de los 30. Y por lo tanto, en ese momento es que podrían ya disponerse de los bienes. Fíjense bien que una cosa es entrar en posesión de los bienes, No, eso pero no sin poderlo vender. Porque Usted lo podría alquilar nada Es más. a título de depósito. Usted podría Hay cultivar la tierra, hay un proceso alquilarlo. hay un proceso para la venta, pero el producto de la venta pasa a convertirse en un depósito. Es con autorización judicial y es en aquellos casos que sean perecederos. Fíjate que aquí ni siquiera Bienes se perecederos, habla. para aclarar, bienes perecederos son aquellos que pueden perderse, como por ejemplo alimentos, medicamentos, Mira que no dice ahí que se aplique el régimen, por ejemplo, cuando son bienes de menores o de personas interdictas. Que el Consejo de Familia hay que puede... hacer una abstracción, porque si tú tienes, por ejemplo, menores de edad, que son las personas que se consideran presuntos herederos de un ausente, necesariamente tú vas a tener que acudir al régimen de tutela del Código Civil, constituir el Consejo de Familia para que pueda... Sí, pero ¿cuál? ¿El del menor o el del ausente? No, el de los menores, para que puedan ser representados válidamente en las decisiones con relación al patrimonio del ausente. Bueno, piénsalo. Yo no digo que no. Yo lo que pienso es que no hay ninguna línea en esos textos que me mande, que diga que el Consejo de Familia del ausente se puede reunir y disponer de los bienes del ausente. No, porque son cosas diferentes. En el caso tú tienes, por ejemplo, un ausente mayor de edad, casado con hijos menores de edad. Se supone que las personas que están llamadas a suceder, los presuntos herederos, conforme dice el Código Civil, son los que pueden pedir la declaratoria de ausencia. Pero esos menores de edad, ¿quiénes son sus representantes? Su padre, hay uno que está ausente. Entonces, tú tienes un... Sí, pero a falta del padre, la madre... Sí, pero para ejercer acto de disposición necesariamente y para cuidar la legitimidad del proceso, lo recomendable sería, haciendo una abstracción del régimen de tutela de esos menores de edad, que tú constituyas el Consejo de Familia y tengas eso regularmente organizado. ¿Tú has hecho mucho Consejo de Familia? Sí. Yo he hecho unos cuantos y eso muy tedioso. Muy tedioso. Pero te digo algo. Y la gente no entiende cuando uno le dice lo que eso cuesta. Pero si no lo haces, te pueden luego impugnar cualquier operación y te desarman el traje jalándole el hilo. Es así. Hay que ser prudente. A mí me gusta blindar las cosas. Nunca te arrepentirás de ser prudente. Exactamente. Dice que la prudencia es el escudo. El profesor Artañán La Pérez. prudencia es el escudo del filósofo. Bueno, pues yo pienso que la audiencia puede tener un cuadro más o menos completo de cuáles son las situaciones legales que se pueden suscitar a partir de estas situaciones de seres humanos que se ausentan de los lugares donde se supone que deberían de estar y no se tienen más noticias de ellos. O sea, estamos hablando de la ausencia
y usted tiene ahí todo el abanico, si es nacional, si es extranjero, si no aparece ni vivo ni muerto, si aparece vivo, si aparece muerto, todo eso nosotros lo hemos tratado de abarcar Y condensar. en esta entrega que nosotros le llevamos por esta nueva casa, esta nueva plataforma de Voz Ciudadana a través de YouTube, que es un canal hermano de Somos Pueblo Media, Somos Pueblo TV, donde había solido salir este contenido de Zoom Quique. Y bueno, pues Cristóbal, yo te agradezco tanto de que tú nueva vez me hayas acompañado. Tú has sido tan gentil de hacerme compañía. Y porque yo sé que el público que ve esto, pues les resulta menos tedioso, menos pesado que sean dos interlocutores a que sea un monólogo donde uno, por más ameno que lo trate de hacer, pues nunca queda con el dinamismo. No sea una cátedra. Y además, siempre teniendo la visión de un jurista como tú, con tus condiciones, que siempre enriquece el panorama y todas las opciones que uno considera por su cuenta. Así que gracias, hermano, por acompañarme nueva vez aquí. Tratamos de imitarte en cuanto a lo último que dijiste. Pero gracias por la invitación y aquí seguiremos apoyando en lo que nos necesites y esperamos que el contenido pues arroje un poquito de luz a tu audiencia. Gracias, hermano. Y a ustedes, amigos, reiterarles las gracias y espero que nos acompañen en una próxima entrega de esta sección Zoom Quick. Hasta pronto.